siempre estar dispuestos al aprendizaje Buenos de los días. libros bíblicos, de lo que estamos hablando. En este momento vamos a empezar con una oración para ponernos en manos de Dios y empezar la clase. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias por tus bendiciones infinitas, siempre agradecidos por tu bondad, por tu protección, Señor, por tu cobertura, por estar siempre ahí cuidándonos en los momentos difíciles, también consolándonos, Señor. Y por eso nosotros, Señor, estamos agradecidos siempre y honrados de poderte dar una oración de la mañana, Señor, ponernos en tus manos, sabiendo que tú eres, Señor, el que toma control de todas las situaciones. En este momento queremos, Señor, pedirte bendiciones grandes para nuestro profesor, para Jonathan, Señor, que tú puedas bendecir su vida, que tu Espíritu Santo esté en él, que tú puedas, Señor, darle la sabiduría que siempre le has dado para que él en esta mañana en especial pueda transmitir y llegar al corazón de cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias por su vida, la de su esposa, la de su hija, Señor, para que siempre les cuides, les proveas, les protejas, Señor, de todo mal. Gracias también porque Él siempre tiene esa buena voluntad y disposición de apoyarnos en la Academia Bíblica. Y gracias por todos los hermanos que están aquí conectados, Señor, que puedas bendecir a todas las familias extendidas, que puedas tú también, Señor, en este momento nos unimos en oración por una de nuestras alumnas, Martita Ruales, que perdió a su padre, Señor, que tú puedas fortalecerle a ella, a su hija Andreita Fiallos también, que es parte de nuestro liderazgo, Señor, para que les des fuerzas en este momento difícil cuando pierden un ser querido y que puedas acompañarles. Aquí en nombre de todos los que hacemos la academia, les cubrimos en oración. Señor, te pedimos grandemente que en este momento más que nunca tú los fortalezcas y les apoyes. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Señor Jesús, también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta clase vamos a tener un invitado muy especial que siempre nos está aquí colaborando, que es profesor también titular del Semisud. Es el magíster Jonathan Suárez. Ya en otras ocasiones también nos ha estado acompañando. Bueno, para las personas nuevas que se están uniendo también a la clase, pues les voy a hacer la presentación oficial. Él estudió el bachillerato y la licenciatura de Teología Pastoral en el Semisud, donde también hizo una maestría en Escolar y Sagrada Escritura. A la par, también estaba sacando su licenciatura en Sociología en la Universidad Católica. Luego empezó también sus estudios de política en la Flaxo, donde actualmente está de candidato a doctor haciendo su doctorado. Él sigue preparándose y para nosotros es una bendición y un honor, un privilegio tener un profesor de esta calidad que aborda mucho los temas sociales, que sabe hacerlo desde el sentir político, humano y sobre todo también teológico, ¿no? Bienvenido, Jonathan. Gracias por acompañarnos una vez más. Siempre agradecidos de corazón por tu disposición. Desde aquí te mando un abrazo grande y aquí la clase siempre espera expectante, esperando aprender nuevas cosas que el Señor le pueda transmitir por medio de sus profesores. Jonathan, bienvenida a la clase es tuya. Creo que no me escucha. Vamos a ver si le di el cut. Ah, no le he dado. Ya, ahorita. Ok, Ok, ahora sí. ahora sí. Le he dado a otra persona. Muchas gracias, Dorisita, por la presentación y por la invitación también. Buenos días con todas y con todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en esta mañana, siempre honrado de poder conversar con la hermosa familia de Capilla del Valle, ¿verdad? Una institución que está muy cercana a nosotros como Semisud.
primas hermanas, dice el presidente, que somos uno solo, pero estamos muy cercanos, así que nos conocemos. Y también me alegra ver a mucha gente, que es importante eso, ¿no? Ver la cantidad de personas que se están preparando. Así que felicidades también por todo el trabajo que están haciendo y también por la dedicación de madrugar un día sábado a escuchar una clase, ¿verdad? Entonces, eso habla muy bien de la iglesia como tal. Entonces, vamos a comenzar. A mí me habían solicitado que poder conversar con ustedes el libro de Ruth, pero desde la clave de la migración, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una condición importante que vamos a tratar de abordar. Cuando hablamos de los temas migratorios, hay una condición importante, sobre todo los conceptos, los fenómenos, las causas, por qué ocurre esto, ¿verdad? Entonces, y además es un tema súper contemporáneo, ¿verdad? Es un tema que está en este momento, ¿no es cierto? Es algo que está presente ahora por diferentes fenómenos que nosotros hemos visto, ¿no? En América Latina tenemos por lo menos dos grandes fenómenos migratorios, uno de los hermanos venezolanos y otro de los hermanos centroamericanos, que tal vez son los más grandes, pero eso no significa que no existan otros personas de otras nacionalidades que se están moviendo también. Entonces vamos a conversar sobre eso. En el mundo, tal vez otro de los lugares donde hay un fenómeno migratorio o fuerte es de los países del centro de África que buscan migrar hacia Europa. Entonces ahí es como otro foco que hay fuerte en el mundo, y todas las migraciones que existen internas en el centro de Asia, ¿verdad? Ahí también es como otro foco importante. Es decir, estos son como grandes focos. Pero, sin embargo, la humanidad se viene moviendo históricamente, ¿sí? Desde los orígenes del ser humano, el ser humano se ha movido, ha caminado. Entonces, un poco vamos a ver esto y cuáles son las condiciones actuales que desembocan este fenómeno, y luego para poder conversarlo desde el texto de Ruth, que yo creo que a mí me da muchas pautas, muchas pistas para poder abordar. Antes de comenzar, les voy a pasar un video cortito de 4 minutos, pero que puntualiza ciertos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la conceptualización entre inmigración o emigración, ¿no es cierto? Entonces ahí es para poder asentarnos y tener todos un lenguaje unificado para poder comprender lo que vamos a conversar, ¿ok? Déjenme ver si es que puedo, sí puedo compartir pantalla. Ok, en ese momento ustedes están viendo mi pantalla, entonces les voy a compartir este pequeño video para poder eh, comprendernos mejor, ¿de acuerdo? La migración es un fenómeno que ha dado mucho que hablar en los últimos 20 años, sobre todo por la frecuencia y la masividad con la que ocurre en distintos países del mundo. Pero la migración es un fenómeno que ocurre desde tiempos inmemoriales, pues los seres humanos siempre han cambiado de hábitat por diversas razones. En este video queremos que puedas comprender lo que significa la migración, considerando sus causas, cómo ocurren las migraciones y sobre todo los impactos en los lugares que se abandonan y a los que se llegan. La idea es que puedas analizar qué desafíos nos plantea este fenómeno que, como te dijimos, es cada vez más masivo y frecuente. Partamos definiendo qué es la migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorios. Las migraciones de seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía humana.
Las migraciones se miran desde dos puntos de vista, desde la emigración, que es cuando se va el conjunto de personas, y desde la inmigración, que es el referente al grupo donde se llega. Para tales efectos, en ambos lugares suceden cosas cuando se va o llega una población humana. Esos efectos son los que nos gustaría analizar. Pero, ¿por qué ocurren los fenómenos migratorios? Las migraciones pueden ocurrir por razones voluntarias, es decir, cuando las personas deciden libremente irse a otro lugar, o bien pueden ser migraciones forzadas, cuando las condiciones de vida en el lugar de origen no permiten seguir viviendo en aquel lugar. Tienen que emigrar. Dentro de las migraciones forzadas encontramos algunas de ellas, como por ejemplo, las guerras, conflictos políticos, pobreza y falta de oportunidades. Las migraciones voluntarias muchas veces tienen que ver con otros factores, aunque siempre está el deseo de tener mejores oportunidades y la búsqueda de tranquilidad y felicidad. En este caso ocurren por razones académicas, búsqueda de espacios académicos que no existen en el país de origen, razones familiares, matrimonios, vida en pareja o cercanía con familiares de la pareja, razones laborales, se le ha ofrecido mejores trabajos en otro lugar. ¿Qué ocurre cuando llega en masividad una población migrante a un nuevo lugar? Existen factores que se alteran cuando ocurre un proceso como este, sobre todo en dos niveles: factor económico y del trabajo. La población migrante buscará puestos de trabajo y el país puede o no estar preparado para brindar estos lugares de trabajo. Si no lo está, lo más cierto es que existan problemas entre la población local y los inmigrantes para obtener y resguardar esos puestos de trabajo. Pero también existen factores culturales. Muchas veces las poblaciones inmigrantes difieren notablemente de la cultura de la población local. En muchos sentidos, esto puede ser una forma de compartir y enriquecer la cultura local. Sin embargo, si está acompañado de problemas como el del trabajo, probablemente esto no se verá como un enriquecimiento y traerá consecuencias graves, como los problemas de discriminación raciales, étnicos, económicos, políticos, etc. En ese sentido, te recomendamos tomar atención en las políticas migratorias, la disposición de los gobiernos a enfrentar los problemas que puedan ocurrir, discursos políticos de representantes asociados al fenómeno migratorio. Para terminar, queremos que puedas analizar un caso que ha ocurrido en nuestro país y puedas identificar algunas de las cosas que hemos tratado. ¿Cuáles son los tipos de discriminaciones y qué desafíos tenemos que trabajar como sociedad para la buena recepción y armonía de los pueblos? Ok, entonces este video, este pequeño video, lo que busca es poner o puntualizar ciertas condiciones, es decir, cuáles son las causas de del fenómeno migratorio y cómo se dan estas problemáticas, ¿no? Porque no es solamente las personas que llegan a un lugar, sino también los que salen de un lugar, es decir, ahí está doble vía, ¿verdad? Es decir, la emigración, cuando yo salgo de un lugar y dejo un vacío, evidentemente, en el lugar de residencia o mi lugar de origen, y la inmigración, el lugar al que llego. ¿Sí? El lugar de recepción, por llamarlo de alguna forma, y ese lugar de recepción también va a tener algunas condiciones, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de fenómenos migratorios: aquellas migraciones que son voluntarias, ¿verdad? Que generalmente son migraciones que se buscan por factores académicos, que tal vez es la más conocida, cuando salen personas a estudiar sus licenciaturas o doctorados en otros países y tienen que estar fuera 4 u 8 años, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Y algunos de ellos encuentran pareja en esos lugares de recepción y forman familias, etcétera, ¿verdad? Es como un fenómeno que tal vez no es tan conflictivo, pero hay otro que sí es mucho más conflictivo, y es el que se da o son las migraciones forzadas, aquellas migraciones en las cuales las personas tienen que salir porque no les queda otra opción. Y generalmente hay tres condiciones que la señalaba el video: es por guerras o por violencia. Esto es lo que ocurre generalmente en el centro de África y en el norte de África.
¿sí? Las migraciones por los bombardeos en Siria, por ejemplo, que tal vez fue uno de los fenómenos que más impactó en los últimos años, y que lanzaba a las personas o obligaba a las personas a que tengan que enlazarse al Mediterráneo en balsas para poder cruzar, ¿no es cierto? Que ese es tal vez un fenómeno muy fuerte porque es quedarte en tu lugar de origen y que te caiga una bomba en la casa o arriesgarte a morir en medio del océano, ¿no? Entonces, ese es como una condición fuerte. La otra es por conflictos políticos y que está unida a la tercera, que es por condiciones materiales, porque no, las poblaciones no tienen los recursos suficientes para poder sostener la vida o reproducir la vida adecuadamente, ¿verdad? Entonces son como tres características. Por lo tanto, vamos a enfocarnos tal vez un poco más en la segunda, en el segundo fenómeno, porque es mucho más masivo y es el que hemos visto, es decir, aquel que se da por o aquellas migraciones forzadas, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. Ahora, cuando analizamos los fenómenos migratorios y cuando nos colocamos en estas condiciones, si usted ha migrado, ¿no? Porque en general todos somos migrantes en Quito, ¿no? Pertenecemos a migraciones internas. Si no somos nosotros, son nuestros familiares, pero generalmente provenimos de diferentes provincias, ¿verdad? Es decir, y tal vez las nuevas generaciones son las que ya han nacido acá, pero en general la mayoría de nosotros tenemos antepasados en otros lugares, sea en el centro del país o en la costa o en alguna otra provincia que no sea Quito, ¿no? Entonces, porque Quito se o comienza su proceso de expansión en la primera mitad del siglo XX, que es cuando comienza a llegar mucha gente a la capital. Por eso todos hemos visto esto. Tal vez no con la dureza de irse a otro país, pero de una u otra manera somos migrantes. Yo mismo vengo de la costa del Ecuador, soy de la ciudad de Milagro, pero vivo acá desde que era muy pequeñito, ¿no? Entonces también formamos parte de estas condiciones. Y esto se da principalmente, o estos cambios se dan cuando los seres humanos deciden migrar, deciden cambiar de su lugar de residencia, deciden ir a otro lugar, es en busca de mejores oportunidades. ¿Sí? Entonces, esa es una condición fundamental, es una condición fundamental y ahí yo les invito a ver el libro de Ruth, porque esta es la condición por la cual Ruth y su familia migra, ¿verdad? Entonces, vamos a Ruth 1, ¿sí? Porque el texto nos dice de entrada cuáles son las causas por las que Ruth está migrando, ¿verdad? Amén. Ok, voy a leer algunos párrafos a lo largo de esta sesión, pero el primero, o lo que voy a comenzar es Ruth 1 del 1 al 2. Yo voy a dar lectura en mi Biblia y podría diferir un poco con la suya porque yo tengo una traducción en lenguaje actual y eso tal vez podría diferir, pero creo que el lenguaje es mucho más comprensible en esta Biblia, por eso me gusta utilizarla. Entonces, Ruth 1 del 1 al 2. La palabra del Señor dice, esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Gideón. ¿Ok? El versículo 3 dice, poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. ¿Ok? Y entonces el texto, los primeros versículos del libro de Ruth, que entiendo yo es el libro que han estado estudiando en estas últimas sesiones, nos da la clave por la cual
Noemí y su familia, toda esta familia de Belén, tienen que emigrar. ¿Sí? Tienen que emigrar y creo que es sencillo de identificarlo, ¿verdad? Porque la causa originaria es porque en esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer, ¿sí? Entonces, esa es como el punto central, el punto de por qué dejo mi hogar, por qué dejo mi parentela, por qué dejo mi lugar de procedencia, el lugar donde yo reproduzco la vida. Es sencillo, porque no tengo que comer. Entonces, si no tengo que comer, me voy a ir, ¿verdad? Y esto eh, es decidor, creo yo, porque cuando vemos o cuando hemos tenido, si hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que están en condición de movilidad humana, una de las características o la característica principal es esta. Dice, me muevo porque en mi lugar de procedencia, en mi lugar de origen, no hay que comerse. No, sí, no hay nada para comer. Y si la pregunta siguiente que se realiza o se pudiera realizar y que generalmente hacemos es, ¿y extrañas tu lugar de procedencia? Pues claro que sí, evidentemente que sí. Porque nosotros los seres humanos nos arraigamos a nuestro lugar de procedencia. ¿Sí? Que es el lugar donde reproducimos la vida, donde reproducimos la vida. A pesar de que yo no tengo experiencia de migración a otro país, todavía por lo menos, eh, tengo esta migración interna que les había comentado, ¿no? Yo llegué acá a Quito a los 5 años. Me trajeron a los 5 años, no es que yo vine, sino que me trajeron cuando tenía 5 años mis padres, evidentemente por nuevas oportunidades laborales o que venían buscando nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, la familia o la pertenencia al lugar de donde procedemos, que es Milagro, siempre ha estado ahí. Es decir, nosotros como familia siempre volvemos a este lugar, porque ahí están los tíos, está la abuela, está el lugar donde vive la abuela, del lugar donde nosotros hemos crecido, ¿verdad? Es decir, no importa el lugar de donde nosotros provengamos, no importa si es que es feo, si es que es frío, si es que no hay las comodidades que tal vez tengamos en la actualidad, siempre nuestro lugar de procedencia va a estar en nuestra cabeza, siempre. Siempre, entonces siempre buscamos regresar a estos lugares. ¿Por qué? Porque nos recobran o recuerdan condiciones vitales, condiciones donde tal vez éramos felices o nosotros tendemos a reimaginar nuestros lugares de procedencia. Sí, a este lugar, aquí nos reuníamos con la familia y éramos felices, etcétera, etcétera. Si ven, no importa cómo sea el lugar, siempre el lugar de procedencia va a causar recuerdos en las personas, porque es donde desarrollamos nuestras condiciones vitales, donde nuestros primeros procesos de socialización se realizaron, ¿verdad? Entonces, esa es una condición presente para los seres humanos. O sea, siempre los seres humanos van a tener esta característica de añorar el lugar de donde provenimos, ¿sí? Entonces, si usted proviene de alguna otra provincia del país, siempre va a tener esa añoranza, sea por la comida, por la familia, por el lugar, ¿verdad? Sí, generalmente ocurre con las personas. Yo tenía compañeros que provienen de comunidades indígenas, acá de la sierra del Ecuador, a 3.400 metros, lugares donde hace mucho frío, donde viven y todavía tenían chozas de los abuelos, pero recuerdan esos lugares porque ahí se desarrollaron su primera infancia, ¿verdad? Es decir, siempre hay esta condición, por eso es este proceso. Por lo tanto, la migración, una de las primeras causas de la migración forzada, de esta migración obligada, es por las condiciones materiales, ¿sí? Es decir, la gente sale de su lugar de procedencia, este lugar que luego se vuelve un recuerdo que se añora por las condiciones materiales, porque no tienen que comer o porque no tenían que comer. ¿Verdad? Entonces, esa es como la condición. Y segundo, que ya esa es la emigración, es decir, salgo de este lugar, bueno, yo no quiero salir o generalmente no se quiere salir, pero tengo que hacerlo porque la otra opción es morirme de hambre, ¿verdad? Y el segundo lugar o el segundo punto es el lugar de recepción, ¿sí? Entonces, y el texto también nos dice hacia dónde van las personas.
Entonces se da en esta doble dimensión. Primero, de dónde salgo y por qué salgo. Y salgo porque no tengo que comer o porque en este lugar no hay que comer. Y luego me dirijo, que es como lógico, ¿verdad? Me dirijo a un lugar donde sí tengo que comer o donde sí hay, en el caso del texto, donde sí hay cosechas o donde sí había comida, ¿verdad? Entonces, la familia, o sea, Noemí y su familia, Elimelech y su familia, junto con Noemí, se van hacia la región de Moab, como dice el texto, porque allí sí había comida y las cosechas habían sido buenas, ¿verdad? Que eso es lo que generalmente se hace, porque si salgo de un lugar donde las condiciones están complejas, no voy a ir a otro lugar donde también están complejas, ¿verdad? O por lo menos voy a un lugar donde las condiciones estén un poquito mejor que en mi región de origen o en mi lugar de origen, ¿verdad? Entonces, esa es como una característica importante. Yo salgo porque no tengo que comer, pero me dirijo a un lugar donde sí tengo que comer, ¿verdad? Entonces, y eso ya permite identificar cómo se da esta movilidad o por qué se da esta movilidad, que generalmente es una movilidad de la escasez, de la pobreza, ¿sí? Entonces, esta es una situación importante y este es precisamente el fenómeno o el principal fenómeno que está experimentando América Latina en la actualidad. Sí, América Latina desde hace unos 20 años aproximadamente viene teniendo estas olas migratorias. Como yo les señalaba al comienzo, en América Latina tenemos dos procesos que son decidores o que han marcado la región. El caso que para nosotros, para el caso de Sudamérica, es el que más ha llamado la atención y tal vez el que más conflictos ha generado, es la movilidad de los hermanos venezolanos, ¿sí? Fruto de estas condiciones. Y si lo podemos, lo vemos o lo analizamos en detalle, la movilidad se da por las mismas condiciones que señalamos en el texto. ¿Sí ven? Es decir, hay diferencias de tiempo, hay diferencias en los lugares de los que estamos conversando, pero la causa generalmente es la misma. Es porque no tienen los recursos suficientes para poder reproducir la vida, ¿verdad? Entonces, si vemos por qué han migrado los hermanos venezolanos, que ese es tal vez el fenómeno que tenemos en la actualidad, es por esto, porque no tienen las condiciones adecuadas para poder reproducir la vida en su lugar de origen. Y ahí quiero anotar un punto o enfatizar un punto, porque los que migran generalmente, porque a veces se nos ha planteado en el imaginario que todos los hermanos venezolanos, los que se encuentran en Venezuela, están en condición de pobreza y buscando comida en los lugares que tal vez no son adecuados para ellos, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una brecha muy enorme, es decir, hay todavía poblaciones en Venezuela que tienen las condiciones suficientes para poder reproducir la vida, pero hay otros grupos poblacionales que están en peores condiciones, es decir, quienes migran son del grupo poblacional que tal vez tiene o del lugar de procedencia que tiene una relación conflictiva, pero de ese grupo hay un grupo que está en las peores condiciones. Entonces, quienes generalmente migran o quienes generalmente toman esta decisión de salir de sus países son los que están en las peores condiciones todavía, ¿sí? Entonces, ahí lo que sabemos del fenómeno venezolano es que ha habido una migración que se viene dando prácticamente en los últimos 20 años, pero en la primera fase salieron aquellos que podían, o sea, que tenían los recursos para poder migrar. Sí, generalmente profesionistas, personas que podían pagarse o costearse un avión e ir a otros lugares, etcétera. Es decir, una migración tal vez no tan violenta, pero la migración, la que nos ha causado tal vez mayor conmoción en los últimos años, es aquella migración de estas personas que caminan, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que no pueden costearse ni siquiera un pasaje de autobús para poder ir a sus lugares o a los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia entre las condiciones, porque hay tal vez los migrantes que pueden, o las personas que pueden migrar
con mayores comodidades y aquellos que no están en esas condiciones. Entonces, de esos tal vez son los que están hablando en el texto bíblico. Aquellas personas que ya tienen que salir porque no tienen que comer. Sí, no tienen que comer, porque hay otra migración que tal vez diga, mira, este país tal vez ya no me ofrece las condiciones adecuadas, voy a buscar otro lugar. Un momento, déjeme bajar la cortina que está dando el sol. No los veía, estaba con el sol en la cara. Ahora sí. Entonces, ahí hay como una diferencia, ¿verdad? Es como una diferencia entre un grupo y otro. Si no es lo mismo migrar en una condición medianamente adecuada que migrar porque ya no tengo nada que hacer, o porque lo he perdido todo, porque he vendido todo lo que tenía y tengo que irme porque si me quedo acá voy a morir de hambre. Entonces, si ven, ese último fenómeno es el que hemos visto de los hermanos venezolanos que han estado caminando y que generalmente se da por la zona andina, ¿no? Hay dos flujos migratorios. Uno es el que viene por la zona andina y el otro el que va hacia Brasil. Entonces ahí se ha dado una conflictividad importante en Sudamérica principalmente por por este fenómeno. ¿Sí? Y eso a pesar que Ecuador, en líneas generales, Ecuador no es un lugar de recepción propiamente, sino más bien es un lugar de paso. Sin embargo, hay un amplio número de personas que han decidido quedarse, ¿sí? Que han decidido quedarse, pero lo que genera esto es conflictos con la población, ¿sí? Sobre todo en países como los que tenemos en América del Sur, porque los países de América del Sur no es que están en las mejores condiciones posibles, es decir, estos países, a pesar de que se pueden encontrar en mejores condiciones, o las poblaciones están en mejores condiciones que los peores estratos o los estratos más bajos de la población venezolana, no es que acá tenemos todas las condiciones solventadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera un problema o un conflicto con los migrantes, porque siempre la población migrante o la migración va a causar conflicto. Sí, va a causar conflicto porque llega otro grupo de personas y viene a disputar las plazas de trabajo o a disputar los espacios y trae nuevas formas de sociabilidad. Y eso nos incomoda porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de sociabilidad, a nuestra forma de reproducir la vida, a escucharnos hablar de la forma que nosotros hablamos. Sí, cuando ya escuchamos un acento diferente o cuando ya escuchamos a alguien que levanta la voz o que habla con mayor expresividad de lo que nosotros hacemos, nos tiende a incomodar, ¿verdad? Entonces, eso genera roces, genera conflictos y mucho más si es que ya estas poblaciones te comienzan a disputar el espacio urbano, ¿sí? El lugar donde te recreas, donde sales, el bus, etcétera, porque se ven estos flujos. Y peor cuando te comienzan a disputar el espacio laboral, ¿sí? Entonces, que esto generalmente también está entre los estratos más bajos, que es el personal no calificado, ¿no? La gente que está atendiendo en restaurantes, en los comercios, la gente que atiende en los diferentes lugares, ¿sí? Aquellas personas no cualificadas y que generalmente también lo que ocurre es que se da este fenómeno o se contratan a los migrantes porque por la necesidad están dispuestos a trabajar por un menor salario, ¿sí? Es decir, se genera una serie de conflictos internos, una serie de conflictos al interior de los países por estas condiciones, por las condiciones de la movilidad. Y recuerden que no es una movilidad, o no, esta movilidad no se da porque los compañeros o los hermanos migrantes dicen, me voy a incomodar a las personas de otros países, ¿no? Sino más bien es porque necesitan hacerlo, necesitan hacerlo. Entonces, ese es como es un problema central, sobre todo para los que estamos en recepción o los que vemos a este flujo migratorio,
porque generalmente tiende a causar cierto tipo de malestar con las personas, ¿sí? Tiende a causar cierto tipo de malestar en los sectores de recepción, y ahí sí hay una complejidad, hay una complejidad. Entonces, una cosa ya es migrar y para buscar unas mejores condiciones de vida, y en ese proceso puedes encontrar problemáticas, ¿no es cierto? Como las que estamos señalando, ¿ok? Entonces, ahí hay una condición. Pero el libro de Ruth, a mí me llama la atención porque la historia es un poco trágica, es una historia compleja, porque el libro de Ruth, luego de que ya decide inmigrar, ella va con su familia, ¿verdad? Va con su familia, va con su esposo, va con sus dos hijos. Sus dos hijos se casan en este lugar de recepción, que es otro de los fenómenos que generalmente ocurre, ¿sí? Cuando hay movilidad humana, cuando estamos en movilidad humana, tendemos a encontrar pareja en los lugares de recepción. Sí, es decir, nos enamoramos, entramos en contacto y esto genera otros lazos, ¿no? Que, entre paréntesis, esto es lo que ha permitido que la humanidad se desarrolle en la medida que se ha desarrollado, ¿no? Si los humanos nos hubiéramos quedado en un solo lugar, no hubiéramos tenido todo el desarrollo cultural, de desarrollo de la lengua, de los sabores, inclusive, por esto, sino que cuando nos unimos con otras personas es que incorporamos nuevas prácticas, nuevos sabores, nuevos palabras, etcétera. Sí, entonces eso entre paréntesis. Pero cuando vemos la historia de Ruth con su familia, es que ya estando en Moab, ya estando en el lugar de recepción, fallece su esposo, primero fallece Elimelech, ¿verdad? Y luego fallecen sus dos hijos que se habían casado. Entonces es como que la crisis se agrava, porque salgo de mi lugar de recepción, de mi lugar de origen, de la región de Belén. Me voy a Moab en busca de mejores oportunidades, pero ya estando en ese lugar las cosas no funcionan como yo hubiera querido que funcionen, ¿sí? Entonces, si no funciona como yo quería que funcionen, ahí hay una crisis, es un proceso complejo. Porque el ser humano, nosotros, una de las cosas que tenemos es, al igual que el resto de los animales, tenemos instinto de supervivencia. Entonces, no nos vamos a dejar morir. O muy difícilmente nos vamos a dejar morir. Por lo tanto, lo que hacen Ruth, ya junto con sus nueras, es ver la forma como subsistir. Y Ruth dice, bueno, yo me regreso a mi lugar de origen porque aquí ya no tengo nada, lo he perdido todo. Yo llegué con lo que con toda mi familia, llegué con aspiraciones, llegué en busca de un nuevo futuro, llegué en busca de mejores oportunidades, pero estando acá lo he perdido todo, ¿verdad? Porque son mujeres en un país, o en una cultura y en un país donde las mujeres no tienen una mayor representatividad. No es que van a decir, ¿no? Como ahora podría ocurrir, que las mujeres pueden decir, bueno, si yo no tengo esposo y perdí a mis hijos, voy a trabajar yo, ¿verdad? Y tal vez no habría mayor problema. Pero en este tiempo las mujeres no podían ejercer esa actividad, no podían trabajar libremente, no podían ser el sustento porque la mujer estaba sujeta a un varón para que la sostenga, ¿verdad? Entonces, esa es tal vez la principal crisis. Y la opción que les quedaba era mendigar, ¿verdad? Entonces, decide Ruth regresar a su lugar, perdón, Noemí, regresar a su lugar de origen, pero solamente una de sus nueras decide acompañarla, ¿verdad? Que es lo que nos relata en el capítulo 1. Y es Ruth la que decide acompañar a Noemí o regresar con ella. Y tal vez ahí está el lugar o uno de los versículos que más hemos utilizado, ¿no? Que es este diálogo que es hermoso, ¿no? Cuando en el versículo 16, en 1:16, cuando Ruth le contesta a Noemí luego que ella le dice que la deje y que vuelva con su familia y que encuentre otro marido que tal vez pueda sostenerla, ¿no?
Y Ruth le contesta, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí mismo seré enterrada. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces este versículo y es causa de múltiples predicaciones porque es hermoso en realidad. Es un texto muy fuerte, cargado de mucha emotividad por estas condiciones porque están hablando o está relacionándose dos mujeres que no tendrían condiciones para poder subsistir solas en un mundo principalmente masculinizado, en un mundo altamente masculinizado, pero a pesar de eso deciden sostenerse, deciden mantenerse, deciden estar juntas y bueno, a donde nos lleve la vida, ¿sí? Si tú mueres, yo moriré y estaré donde tú estés y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Entonces deciden estar juntas y eso tal vez es una de las cosas más importantes que nos deja el fenómeno migratorio. Y es que el fenómeno migratorio, a pesar de que puede generar muchas complejidades sociales, políticas, económicas, también permite ver, también permite identificar muchos lazos de solidaridad, ¿sí? Muchos lazos de solidaridad entre las personas que están en condición de movilidad. Tal vez los que no estamos en condición de movilidad podríamos ver con cierto desdén a las personas que sí lo están, pero cuando podemos conversar con ellas, yo he tenido la oportunidad de conversar por una investigación que estaban haciendo unas compañeras, yo pude acompañarles a hacer este ejercicio, este trabajo, eh, es que frente a las adversidades, frente a las condiciones que son complejas, las personas que sí están en movilidad tienen que sostenerse entre ellas, porque el no sostenerse entre ellas es sentencia de muerte prácticamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar o tenemos que tratar de sostener, de ver cómo ellos se sostienen o cómo están anclados, cómo están articulados. Entonces, esa es una condición importante, es decir, se sostienen entre ellos. Tal vez para poder ejemplificar mejor esto, hay un fenómeno migratorio del cual los ecuatorianos sí tenemos parte y seguramente todos los que estamos aquí presentes tenemos algún familiar o conocido que migró en la década, a finales de la década de los 90, en los 2000, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos familia en Nueva York, en Italia, en Madrid, en algunos de estos lugares, ¿verdad? Porque la crisis del 99 provocó eso. ¿Verdad? Entonces todos tenemos familia. Yo tengo familia en España principalmente y en Nueva York también tengo familiares que emigraron por esto. Pero si usted tiene de esa familia que fue de las primeras en emigrar, seguramente le habrán contado que cuando llegaban a estos lugares de recepción, al lugar en el que iban a vivir, vivían entre 15, 20 personas en un departamento. ¿Sí? Y que se sostenían entre ellos, se ayudaban a cuidar a los niños, se ayudaban con la comida, se ayudaban con el sostén, se protegían de las otras personas, porque eso es lo que se hace. Pues. Es decir, la migración, a pesar de que genera una serie de conflictividades, también permite identificar una de las mayores virtudes que tenemos el ser humano, que es la solidaridad. ¿Sí? Es decir, cuando estamos en condiciones de pobreza, cuando estamos en condiciones conflictivas, cuando estamos en condiciones muy difíciles, podemos sacar lo peor de nosotros, es decir, podemos ser muy crueles, pero también podemos ser muy solidarios. ¿Sí? Y podemos ver estas condiciones y tal vez ese es uno de los ejemplos que nos da el texto. Dos mujeres solas, sin esperanza futura, en medio de una sociedad altamente masculinizada, que podrían ser víctimas de violencia, que estaban prácticamente destinadas a mendigar y que eso es lo que hace exclusivamente, que ya lo vamos a ver, deciden sostenerse entre ellas, deciden no dejarse solas, porque solas tal vez hubieran muerto mucho más rápido o no tenían mayor oportunidad, pero como permanecieron juntas, podrían ayudarse, ¿verdad? Entonces, así estén en las peores condiciones, porque si vamos un poco más adelante, ya en el capítulo 2, se ve como Ruth decide ir a mendigar, entre comillas, para poder sostener a Noemí, a su suegra, ¿sí? Y va a recolectar espigas. Sí, que recolectar espigas, y como ustedes han visto en el Antiguo Testamento,
las espigas debían ser dejados para los pobres. Es decir, cada vez que se segaba un campo y se recogía la cosecha, había espigas y había productos que no podían ser recolectados en su totalidad. Entonces, la ley o el mandato que se decía es que eso no debe ser recolectado, sino que eso debe ser dejado para los pobres, para que los pobres puedan tener algo de qué subsistir. ¿Sí? Entonces, lo que nos da cuenta es que Noemí y Ruth estaban en esa condición, estaban en el estrato más bajo, en las peores condiciones de esta sociedad, y por eso estaban dedicadas a este proceso. Y eso me da pauta para un segundo punto, ¿sí? Para un segundo punto que me gustaría recolectar. Y es las leyes que deben tener los pueblos para estos fenómenos. ¿Sí? Para el fenómeno migratorio. Porque cuando hablamos del fenómeno migratorio, si las personas que están en movilidad están totalmente desamparadas, es mucho más conflictivas para ellas. Pero en el caso de la conformación, porque todavía Israel está en proceso de conformación en esta época, de los pueblos judíos, la ley preveía o mandaba que primero que las cosechas no deben ser tomadas en su totalidad, sino que se debe dejar una parte para los menos favorecidos. Y luego también había una condición de protección hacia los desamparados, ¿sí? Porque si ustedes se van hasta el, el el capítulo, a finales del capítulo 2 y comienzos del capítulo 3, cuando Ruth busca la protección de Boaz, el dueño del campo en el que ella fue a recolectar las espigas de cebada, lo que va a ocurrir es que ellos son familiares, ¿verdad? Son familiares y la familia para este pueblo debería encargarse de los que están en peor condición posible. Sí, esto también nos da una muestra de humanidad frente a estas condiciones, porque a veces nosotros, o el fruto de la modernidad y del tipo de sociedad que tenemos en la actualidad, el ser humano ahora ve, o nosotros vemos por nosotros, ¿sí? En el mejor de los casos, por nuestra familia inmediata, esposa, hijos, padres, ¿sí? Algunos casos tal vez hermanos, pero ahí hasta eso ya resulta conflictivo, pero más allá ya resulta un poco difícil, ¿no? Si es que usted está en buenas condiciones, precautelar o ver por la vida de otras personas, ¿verdad? Que tal vez ese es uno de los temas más conflictivos, creo yo, que nos pone en evidencia el texto y que se da a partir de la experiencia del pueblo judío como tal. La idea de proteger a los familiares que estén en peores condiciones posibles. Es decir, siempre va a haber algún familiar. Siempre va a haber algún familiar que te podría sostener o que te podría ayudar o que te podría dar una mano en cuestiones adversas, ¿verdad? Y esto es lo que relata el texto de Ruth con relación a vos. Ahora nosotros, ahí tal vez nos podría causar mucho malestar porque nosotros no tenemos esas condiciones, ¿sí? Es decir, primero no tenemos un Estado que garantice la vida de los demás, de los sectores que están en peores condiciones sociales, y luego nosotros, por nuestra forma, nuestra propia modos y nuestras propias formas de socialización, tampoco tenemos esa idea de ver por nuestra familia más extensa, sino que eso ya nos resulta mucho más complejo y chocante, ¿sí? Y eso tal vez nos podría llamar a reflexionar y a repensar un poco estas formas de sociedad, es decir, cuando nos encontramos solos, cuando nos encontramos frente a condiciones adversas, ¿a quién podemos recurrir? ¿Sí? ¿O a quién podríamos recurrir? ¿Sí? Tratando de ponernos en los pies del otro, en los pies de el otro lugar, las otras personas. ¿Sí? Teniendo en cuenta que todas las personas son importantes, ¿sí? Que esa es una condición y que nos lleva ya al capítulo 3 o a la parte del capítulo 3, que es cuando vos decide proteger a Ruth y por lo tanto
a su suegra, ¿sí? A Noemí, y les da protección, las cuida, las protege de estar solas en el mundo, ¿no? Porque en este momento las mujeres necesitaban protección, como yo les decía. En la actualidad tal vez las mujeres podrían decir, yo puedo sostenerme sola, soy autosuficiente, está bien porque estamos en esas condiciones, pero en esta época no era posible, entonces lo hace. Y ahí una de las condiciones importantes, y esa es la razón, porque ayer que leía nuevamente el texto y lo estaba leyendo con mi hija, yo le decía, mira, este libro es chiquitito porque son 4 capítulos. ¿Y por qué está en la Biblia? Y está en la Biblia principalmente porque el texto lo que quiere dar cuenta es que gracias a estas mujeres y a este proceso, a la decisión de vos de proteger a Ruth y a Noemí, de ahí sale, o esta es la descendencia directa del rey David, ¿verdad? Si usted va hasta el último capítulo, que dice Obed, el 4:18, Obed, abuelo de David, da cuenta de que de estas mujeres que estaban en las peores condiciones posibles, de estas mujeres que estaban en condición de movilidad, de estas mujeres que estaban en la pobreza absoluta, al borde de la muerte, de ahí nace uno de los principales reyes de Israel. ¿Sí ven? Es decir, este texto se ancla, o el libro de Ruth se ancla en la Biblia, y que en general, por lo menos en mi Biblia, tiene una página y media, es decir, es una hojita y la mitad de otra más, nos da cuenta de lo que podría ocurrir. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en las condiciones de movilidad o en las personas que están en movilidad, nos lleva a reflexionar también en por qué podríamos creer que hay vidas que son más importantes que otras, o personas que son más importantes que otras, que eso tal vez es una de las principales problemáticas. Pero una de las enseñanzas, creo yo, que nos deja este texto es que inclusive de las vidas que son las que están más conflictivas, o las que han sido más despreciadas y menos valoradas, como 2 mujeres en movilidad en una condición extranjera, Dios utiliza esas vidas para hacer grandes cosas. ¿Sí? Entonces, eso es importante por las condiciones que estaban ancladas ahí, las condiciones de vida, las condiciones particulares, y eso es lo que Dios utiliza, que se lo ve en varios fragmentos de la Biblia, ¿no? Dios utiliza lo vil y menospreciado para darnos lecciones, y que aquí hay una de ellas, o una de las tantas que hay en el texto bíblico con relación a esto, ¿no? Es decir, Dios utiliza personas que estaban en los peores estratos sociales, en las peores condiciones sociales, y de ahí sale la descendencia de David, el rey de Israel, el gran rey de Israel, el rey del esplendor de Israel en realidad, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos deja este texto, ¿sí? Que nos deja este texto que, sobre todo para enseñarnos a no menospreciar a las personas que están en estas condiciones, ¿sí? Que como cristianos tal vez deberíamos cuidarnos de eso, de no menospreciar o hacer de menos a aquellas personas que están atravesando de esto, porque tal vez no sabemos si es que dentro de los planes de Dios está utilizar a esta gente, o a los compañeros, a los hermanos que están en movilidad, para hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una condición particular, y que yo creo que nos debería llamar a reflexionar, porque esta es la idea del texto de mujeres que están en las peores condiciones, que no tienen nada, que llegan inclusive a mendigar o a recolectar espigas, pero de ellas nace uno de los más grandes reyes que ha tenido Israel, ¿verdad? Entonces creo que ese es el resumen, si lo vemos a manera de, de síntesis del texto, ¿de acuerdo? Ok, veo que hay algunas cosas en el chat, o si es que usted tiene alguna otra pregunta, porque tenemos como unos 15 minutos todavía para poder conversar sobre esto.
Eh, Sí, lo que dice la hermana Amparito Parra en la primera parte del chat es cierto, o sea, porque todavía no existía la monarquía. La monarquía está en época de, o sea, ni siquiera está en consolidación, porque es la primera parte, la consolidación del pueblo, todavía son tribus. ¿Sí? Recuerden que son como clanes familiares que se juntan en esta parte o en esta región para poder subsistir, pero que tendrían ciertos lazos de consanguinidad, es decir, se asumían como herederos de un mismo patriarca, ¿no? Es decir, son descendientes de un mismo patriarca, entonces tenían acuerdos para poder subsistir. Y eso es lo que los lleva a ver estas formas de sociabilidad. Entonces, sí, la vida, la forma como se vive está anclado en los inicios del pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso es que lo plantea ya en Ruth, en los últimos capítulos 4, 18 y 19. Por eso se da la lista, ¿no? de los padres de David o de los abuelos, que es vos con quien se casa Ruth, pero Obed, Jesé y David, es decir, por lo menos estamos 4 generaciones antes de la monarquía como tal, del esplendor de la monarquía, que es cuando el pueblo de Israel se consolida o se fortalece, que ese es uno de los trabajos de la monarquía. La monarquía unifica a las tribus, ¿sí? Que antes eran tribus independientes. Cuando ya hay un monarca o un rey, esto es lo que hace unificar, y a partir de ahí ya hay un pueblo, o sea, se habla de un pueblo por las reglas y todo esto. ¿Sí? Déjenme ver otro. Sí, lo que dice la hermana Patricia Muela, creo que da cuenta y nos aclara la idea de la humanidad, ¿no? O sea que a veces nos es muy difícil ver esto en el ser humano, sobre todo en la ciencia política, porque la ciencia política parte de la idea de que los seres humanos somos malvados, ¿no? O sea, que buscamos nuestro propio beneficio y que somos mezquinos y que somos interesados y que necesitamos que nos controlen y que nos vigilen, etcétera, ¿verdad? Pero el ser humano también puede ser capaces de grandes virtudes o de temas que son muy loables, que son muy, muy misericordiosos, ¿no? Y creo que aquí es una causa de esta, porque si Ruth dejaba sola a su suegra, a Noemí, Noemí tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, porque ya era una mujer anciana, con pocas fuerzas, y por lo tanto le iba a ser mucho más complicada, ¿sí? Y por lo menos encontrar un protector, porque ya estaba muy entrada en edad. Incluso el texto nos dice que su edad es tan avanzada que ya no puede tener más hijos, ¿sí? Es decir, ya es una mujer adulta, por lo tanto es mucho más difícil encontrar un protector, a diferencia de Ruth, que todavía era una mujer joven y que podía encontrar un protector. Es decir, la vida de Noemí estaba anclada a la vida de Ruth. Por lo tanto, Ruth es muy solidaria si lo vemos en este sentido. Y eso tal vez es una enseñanza fundamental cuando nos encontramos en condiciones adversas, que necesitamos ser solidarios entre los seres humanos, porque si no somos solidarios, lo más probable es que todos, independientemente o de forma individual, podamos, en el peor de los casos, encontrar la muerte. Entonces, eso sí es, es difícil de anclar en nuestros países. ¿Ok? Además que ahí hay una parte muy importante que Ruth no es de otro pueblo, es moabita. Y Ah, Dios, a la final, no es que solo cuidó de su pueblo elegido. Mira, puso su favor en otra persona que era extranjera. Y leer a lo largo del texto bíblico la migración que ha tenido el pueblo de Israel. Entonces, es bien duro. A veces cuando nosotros no entendemos la migración de pueblos, como ahora lo estamos viviendo, ¿no? Y nuestro pueblo también
a lo largo de la historia ha tenido que emigrar. Estados Unidos está conformado de miles de ecuatorianos, Europa, miles de ecuatorianos, y Venezuela en un tiempo estuvo también recibiendo a miles de ecuatorianos. Entonces, y ahora nos ha tocado a los pueblos de Latinoamérica recibir, y a veces nosotros que estamos dentro de la palabra olvidamos cómo nuestro propio pueblo salió. Nuestro pueblo de Dios también ha tenido que emigrar a lo largo de la historia, pero Dios ha puesto su favor y podemos ser también instrumentos porque yo creo que si Dios nos utiliza como instrumentos para bendecir al hermano que está migrando, ¿no? Que lamentablemente ha tenido que emigrar. La hermana Luz del Carmen nos está poniendo una pregunta que dice que cómo conciliar las fuertes leyes de migración y el mandato bíblico de extender la mano al huérfano, la viuda y el extranjero. Sí, estaba viendo esta pregunta y creo que ese es uno de los desafíos más complicados que tenemos en la actualidad, es decir, tratar de conciliar las leyes que determinan a los estados, porque lo que está ocurriendo ahora a partir del alto flujo migratorio, es que las fronteras cada vez tienden a blindarse mucho más, ¿verdad? Es decir, tienden a blindarse y a impedir estas recepciones o estos lugares de procedencia. Y con un endurecimiento de las leyes migratorias o con un endurecimiento de los requisitos migratorios, lo que ocurre es que esto afecta directamente a las personas de los estratos más bajos, ¿no es cierto? Porque generalmente realizar los trámites migratorios demandan recursos. Y ahora, si tú no tienes los recursos ni siquiera para poder subsistir, mucho más difícilmente vas a tener los recursos para poder realizar todos los procesos migratorios, ¿no es cierto? Hay varias personas, por ejemplo, de lo que yo sé en la propia Venezuela, que quieren salir de su país o quisieran salir de su país, pero que no tienen ni siquiera el dinero suficiente para poder costear el pasaporte, para obtener su pasaporte. ¿Sí? Entonces, no sé, acá en Ecuador creo que el pasaporte igual cuesta como 50, $60, algo así. Imagínense si es que estuviéramos en las condiciones de tener una amplia población que tiene los recursos suficientes ni siquiera los recursos suficientes para poder subsistir y que le pidan que saque un pasaporte. Entonces, ese es complicado. Y es complicado a nivel humano, pero cuando lo vemos desde el lado del Estado, desde el lado de las instituciones del Estado que controla y que rige la movilidad, ahí vemos que estos procesos ocurren o que estas condiciones ocurren por la falta de oportunidades dentro de los lugares de procedencia. ¿Sí? Es decir, las personas buscan migrar, las personas buscan salir porque en el lugar de origen no tenemos los recursos suficientes o la gente no tiene los recursos suficientes para poder reproducir la vida. Entonces, una condición del Estado, más allá de garantizar o facilitar o flexibilizar las leyes migratorias, es mejorar las condiciones de vida de la población en territorio, localmente, porque eso impediría todo este flujo. Si nosotros tenemos un lugar adecuado donde reproducir la vida, no nos vamos a ir de ahí. Es súper gracioso, porque los seres humanos somos como la mayoría de los animales en ese sentido, donde tenemos comida, donde tenemos un lugar cómodo, donde tenemos un lugar apto para reproducir la vida y poder reproducirnos inclusive, muy difícilmente vamos a tomar la decisión de salir. O sea, si estamos cómodos acá, si tenemos lo necesario acá, si no tenemos un atentado contra nuestra vida, es decir, no hay violencia cercana, o sea, me voy a quedar acá, ¿verdad? Entonces, esa es una condición que sí es exclusiva de los estados, y que yo creo que esa tal vez sería una de las cosas que como sociedad deberíamos demandar en mayor medida. ¿Sí? Es decir, atención hacia los estratos más bajos de la sociedad, porque eso, o sea, el mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, lo que hace directamente es que estos grupos opten por quedarse en su territorio.
en el lugar donde están. Y esto, o sea, la evidencia nos muestra que esto es lo que realizaron los países de primer mundo. ¿Sí? Los países de primer mundo hicieron esto para poder mantener a la gente en sus lugares. Por eso usted va a los países nórdicos, tal vez son el mejor ejemplo de esto, en Noruega, en Finlandia. Hay lugares que son muy remotos, muy alejados, pero que la gente decide quedarse ahí. Porque a pesar de que son muy alejados, primero cuentan con todos los servicios básicos para poder reproducir, salud, alimentación, educación. Y segundo, tienen los recursos suficientes para poder permanecer en ese lugar. Otro ejemplo tal vez es Australia, también Australia que tiene muchas zonas desérticas. Hay gente que opta por quedarse en los lugares para no despoblar esas regiones y el gobierno da una serie de incentivos para que la gente permanezca ahí. Pero si hay desatención, si no hay los recursos básicos necesarios, evidentemente la gente va a optar por salir. Y ahí es eh, donde se da el conflicto, ¿no? La hermana Ruth Guamán dice que existen leyes humanitarias para la migración del país. Sí existen leyes que protegen al migrante, existen leyes que protegen al migrante, leyes que generalmente existe un departamento de Naciones Unidas o una ala de Naciones Unidas que se encarga de coordinar con los diferentes estados para proteger al migrante, pero eso no los hace menos vulnerables, ¿sí? Yo tengo una profesora que es una de las coordinadoras del seminario doctoral en el cual yo estoy inmerso ahora, y ella trabaja migraciones. Ella ha trabajado migraciones durante mucho tiempo, tanto en Europa, porque ella es española, pero también acá en América Latina. Pero el hecho de que cuando llegas a las fronteras existan carpas y existan lugares de recepción, no hacen más segura el tránsito. Sí mejoran, pero no, porque inclusive dentro de los centros de recepción existe mucha violencia, sobre todo para las mujeres, son violadas dentro de los propios centros de, 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 de resguardo de Naciones Unidas, de ONU Migrantes. Inclusive ahí no hay estos lugares. Las niñas también y los niños son secuestrados en estos mismos lugares, dentro de estos sitios. Entonces, no hace menos conflictiva, es decir, sí mejora. O sea, entre no tener nada y tener esto, preferible tener algo, pero es decir, no hay una solución al problema. Si buscamos una solución al problema, yo creo que la solución está por donde mencionaba, es decir, en tener sociedades mucho más igualitarias, en tener sociedades con mayores oportunidades y en tener sociedades donde la gente pueda tener proyectos de vida, ¿sí? Porque donde no hay proyectos de vida o donde no es posible realizar proyectos de vida, ahí es conflictivo y es por eso que la gente busca otros lugares donde sí reproducir la vida. ¿Sí? Y Hermana. capaz, y capaz que cuando ya llegan a cada país, como cada país tiene sus leyes y sus legislaciones, como que algo de protección tiene el migrante. El problema más se da cuando se dan ¿cómo se llama? Las migraciones eh, ya fuera del contexto normal, como es el caso de Siria, donde Europa ha tenido que ponerse de acuerdo para que ciertos países flexibilicen sus pasos por fronteras, los reciban, no estén encarcelados, porque todas las historias que se ven con ellos que tratan de salir, no llevándose ni ropa, sino con lo que tienen puesto y ir así con sus niños, con los sobrevivientes de toda esta guerra y que no les dejan pasar y que están encarcelados en tal país que entre una frontera y otra frontera. Entonces, ese paso ha hecho la ONU, creo, un gran trabajo en protegerles, ¿no? Porque ya cuando llegan a un país como quiera, el país les acoge, les protege, pero el llegar, hasta llegar en eso, es como que son nadie, ¿no? Se Claro. sienten desprotegidos, eso es un duro paso. Y siempre pienso yo en el Antiguo Testamento, ellos migrando de país en país, siendo mal vistos, siendo humillados, denigrados, hasta llegar al país de establecerse, ¿no? Qué duro que fue mirar toda esa historia del pueblo de Israel. Claro, esa es la condición y ese es el pueblo, como bien señala Doris, el pueblo de Israel fue un pueblo migrante, o sea, sobre todo cuando fueron
porque fueron dominados por muchos imperios posteriormente, ¿no? Entonces, Siria, Babilonia, Grecia, Roma. Entonces, eso también los ponían en conflictividad. Y sí, los estados tienen una condición importante. Por ejemplo, Ecuador, al estar suscrito con varios de estos acuerdos de ONU Migrantes, los migrantes que llegan acá pueden tener acceso a salud, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ir a un hospital de la red pública de salud y hacerse ver. ¿Sí? Los niños, hijos de migrantes, pueden acceder al sistema educativo. ¿Sí ven? Entonces, eso facilita en alguna medida, pero existen otros lugares donde esto no es posible. ¿Sí? Donde esto no es posible. Por ejemplo, varios estados de Estados Unidos, donde si un migrante está en ese estado y no necesita hacerse ver, tiene que decidir entre quedarse en su casa y tal vez morirse con la enfermedad que tiene, o ir al hospital y con el riesgo de ser deportado. ¿Sí? Entonces, ahí se agrava mucho más, ahí se agrava mucho más. Y si usted tiene familia que ha sido migrante y que ha estado en estas condiciones, tal vez le ha contado. Por eso es que la mayoría buscaron estados como Nueva York, que son mucho más flexibles en este sentido, donde hay una mayor aceptación para los migrantes, para los diferentes, a diferencia de otros estados del sur que son mucho más restrictivos en este sentido. ¿Sí ven? Entonces, mucho depende de dos cosas ya para ir cerrando. Mucho depende de los estados como tal, de los estados, de las políticas que generen los estados para garantizar esto. En el caso del texto veíamos que la propia ley decía o obligaba a las personas a dejar espigas para que los menos favorecidos se apropien de ellas o puedan utilizarlas como sustento, es decir, eso es una disposición legal, una disposición estatal, si se quiere. Y la otra es tal vez los procesos de socialización y de humanidad entre nosotros. ¿Sí? Entre los seres humanos, los de a pie, los que podemos hacer algo por los que están en peores condiciones. ¿Sí? Es decir, protegerlos o no desampararnos, no dejarnos solos, cuando inclusive nosotros podríamos estar en esa condición, porque si estamos solos hay mucha más probabilidad de morir o de que algo malo nos pase. Si estamos juntos es mucho más probable que tengamos un buen término. ¿Sí? Porque nos apoyamos. Entonces, la migración puede sacar esos lados más humanos de nosotros o ayudarnos a humanizarnos, pero también tenemos que tener en cuenta que también puede sacar lo peor de nosotros, que esa es una de las condiciones tal vez más esenciales del ser humano, que podemos ser capaces de las mayores virtudes, pero también de las mayores vilezas. Entonces, la idea como cristianos es tratar de obtener lo mejor de nosotros, de ser lo más humanos posible, de ser lo mejor posible, ¿sí? De ser solidarios, ¿sí? Y sobre todo en estos tiempos, como dice la hermana Amparito, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que son tan conflictivos y donde la desesperanza nos puede llegar a colmar la vida, ¿sí? Entonces, ahí la idea, cuando ya no hay Estado, cuando ya no hay políticas y donde ya no podemos depender de otros o de una autoridad, es depender de nosotros. ¿Sí? Y obtener la mayor humanidad posible, sobre todo en los tiempos que hemos vivido, ¿no? Esta semana, sobre todo para el Ecuador, creo que ha sido trágica, ha sido terrible por todo lo que se ha visto con los reos, con las autoridades vacunando a los familiares y amigos y dejando el desamparo a otros. Por lo menos a mí me causó o sea, hace mucho tiempo no sentí algo así, una decepción, una angustia, algo que no tengo palabras para explicar, o sea, porque era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, creo que en estas condiciones, cuando estamos en estos ambientes tan fuertes, tan pesados, que nos genera angustia, que nos genera desesperanza, inclusive, la esperanza está entre nosotros, ¿no? En no dejarnos solos, así como Noemí y Ruth permanecieron juntas, creo que en estos momentos es donde debemos permanecer juntos, ¿no? Porque eso nos da mayor garantía de poder subsistir y permanecer en el tiempo y de que Dios haga su obra en nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, creo que eso es lo que yo tenía preparado para esta mañana. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias, Jonathan. Gracias por tu clase siempre reflexiva, edificante para nosotros.
poner nuestra parte también, el recordar, es bueno que siempre Dios nos recuerda a través de su palabra cómo actuar, ¿no? Cuando tú te enfatizabas en este hecho de dejar las espigas, yo me acordaba de mi abuelo cuando éramos pequeñitos, íbamos a cosechar las papas. Siempre nos llevaban, era como una fiesta, ir a cosechar las papas y cogíamos, quería coger yo toda la papa, que no quede una sola y meter en el costal. Y él decía, no, 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 no necesitan coger todo, solo las que estén más encima, porque hay que dejar para el resto de las personas. Entonces yo entre mí decía, ¿cómo que hay que dejar las papas? Hay que coger todo. No. Entonces entendía que dejaba porque, y después veía a lo lejos que personas que no habían cultivado, que personas que vivían ahí cerca, venían y cogían lo que había sobrado para poderse alimentar. Entonces yo decía, qué lindo, ¿no? Pero no entendía en ese momento por qué hay que dejar. Entonces, eso de dejar, esa enseñanza, también nosotros con nuestras propias personas de nuestro propio país y también aún más con las personas que están dejando su tierra, ser generosos. Y aquí hay muchas personas en la clase que son venezolanos, que están asistiendo y que ah, tienen esa lucha, ¿no? De seguir y gracias por seguir firmes, por afianzarse en Dios y también gracias a las personas, también hay muchas personas aquí que te contaré, Jonathan, que han hecho una gran labor con las personas migrantes, que han recibido en sus casas, que les dan de su pan, que han compartido su pan, de su vestuario, de su vivienda y están aquí presentes. Y eso hay que reconocer y honrar y agradecerles a las personas que están haciendo esa labor. Ellos tal vez lo hacen de forma para que no se los, no para sobresalir, sino porque su corazón lo dicta, porque están cumpliendo un mandato de Dios, de amar al prójimo como a uno mismo. Y quiero agradecer a las personas que ustedes saben, quienes están haciendo ese trabajo, y agradecerles a los hermanos venezolanos también por estar aquí, parte de una iglesia que les ha abierto las manos y que las puertas y que nosotros estamos también contentos de que sean ahora parte de nuestra hermandad y de nuestro país, ¿no? Sabemos que las cosas no son fáciles, pero ellos inclusive ahora forman parte de liderazgos de la iglesia porque se quieren también ser parte de nosotros, ¿no? Y que sientan ese, esos lazos, ese amor, porque lamentablemente a veces vemos lo malo, no todo es bueno, a veces con la delincuencia, eh, pero no es la totalidad de la población que tiene a veces las agallas de hacer el mal, sino por lo contrario, siempre el pueblo creo que quiere hacer el bien. Y bueno, les agradecemos. Jonathan, te están mandando mensajes de gratitud por compartir el tema y la gran enseñanza que nos dejas hoy. Muchas gracias, hermanos, con todas y todos. Siempre es un placer estar acá. Y sí, o sea, una de las cosas que nos enseña, creo que la vida cristiana es a ser mejores seres humanos, ¿no? A ser más solidarios, a ser mejores personas y sobre todo apoyarnos unos con otros. Creo que eso es lo que a lo largo del mensaje de la Biblia siempre está presente, ¿no? Y la comunidad cristiana, sobre todo ya en el Nuevo Testamento, da cuenta de eso, ¿no es cierto? Y siempre los menos favorecidos tienen un lugar importante en el Antiguo Testamento y sobre todo en el reino de Dios. Así que eso creo que debería ser uno de nuestros distintivos y me alegro mucho escuchar lo que como iglesia se está haciendo, ¿no? Y un abrazo a todas y todos. Siempre es un placer estar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y si alguien tiene algún comentario puede, aquí Inesita dice, a ver, le voy a desbloquear el teléfono, sí, el teléfono, el micrófono puede hacerlo. A ver, ya le desbloqueo yo el. ¿Ya? ¿Puede desbloquear? No, no puede, no se desbloquea. Ya Ya está. se desbloqueó. Ya está, ya. Yo quería
agradecer el comentario de Doris, porque yo veo ahora que Dios es fiel. Dios no es deudor de nadie. Yo no comprendía, como dice mi hija, lo que mi padre hacía como era mayordomo, de dejar todas las cosechas que quede algo, que no se recoja todo. Entonces yo veo ahora cómo el Señor, todos nosotros, sus hijos, sus descendientes, estamos en buena situación, se podría decir, gracias a las bendiciones, a ese amor, a esa condición, lo que tenía mi padre por los empleados, por los trabajadores. Claro, no era esos empleados, eran los empleados del dueño de Hacienda, porque mi papá era el administrador de la Hacienda. Y como administrador, él tenía que ver por todos sus empleados, por todos los trabajadores y aún por los vecinos, aún por la, como ahí se decía en aquellos tiempos, por toda la comarca. Y entonces eso, agradecerle al Señor y ver una vez más que si uno puede hacerlo de corazón, el Señor no es deudor de nadie. Amén. Nos bendice siempre y bendecirá a esta generación y a las generaciones venideras. Amén y amén. Eso es la enseñanza que también nos deja de Ruth. Y gracias, profesor, por estas bellas reflexiones que hemos tenido. Gracias. ¿Alguien más para cerrar? ¿Ya? Ok. Luz del Carmen, a ti te voy a pedir que nos des la oración final, que puedas bendecir al profesor, la vida del profesor y la vida de todos los que están aquí, hermanos venezolanos, que Dios los pueda abrir, proveer, los pueda establecer, los pueda hacer sentir amados y nosotros también poder ser esa fuente y ese camino de apoyo y de bendición en este momento tan difícil para el inmigrante. Ya. Bendito Señor. Te damos gracias en este tiempo, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre, en un mismo sentir, Señor, y con la bendición del conocimiento de Jonathan. Gracias, amén, Padre, por este siervo que tú has levantado, Señor, no solamente en la práctica, Padre, sino en la academia, mi Dios bendito. Gracias por las enseñanzas que él sabiamente imparte y nos son de mucha utilidad. Llévanos ahora, Espíritu Santo, a la práctica, a ponerlos por obra, a ser conscientes del mandato bíblico, Señor, de ver por el más desprotegido, por el pobre, por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Pon en nosotros el querer como el hacer, papito amado, y que seamos, Señor, entre nosotros fuertes para de esa manera, Señor, derribar fronteras, derribar leyes fuertes de inmigración que muchas veces, Señor, están vulnerando también los derechos. Padre amado, danos compasión, bondad y manos ágiles, Señor, para extender el favor y el servicio a quienes más lo necesiten. Que este conocimiento nos lleve a la sabiduría y la sabiduría a la práctica, a saber que somos mejores juntos como iglesia, como comunidad, como país y en general como ciudadanos de este mundo que tú nos has dado. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús y llévanos, Señor, a mantener la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos la siguiente clase. Vamos a empezar ya con el estudio del libro de Cantares. Nuestro invitado para la clase que viene es el doctor Víctor Cruz, que es el pastor principal de nuestra iglesia, presidente del seminario, con el tema Releyendo el amor desde Cantares. Entonces, bienvenidos todos para el próximo sábado. Que tengan un buen sábado, bendiciones y gracias, Jonathan, por